Bienvenidos a todos a otro estudio de la palabra del Señor, la segunda lección de nuestra serie de estudios, 6 lecciones total en pos de la verdad. Estudios bíblicos para fortalecer, desarrollar la fe. Bienvenidos a todos, algunos recordatorios, que tenga su Biblia, una copia de la lección. Sería bueno, tenemos una copia de la lección impresa, pero también es posible en su celular, en su computadora, una lápiz para dar respuestas escritas. Gracias por su interés en el estudio de la Biblia. Somos 3 hermanos en Cristo con interés en compartir la palabra del Señor. Yo soy el hermano Bob Young, yo vivo en los Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma. Mi nombre es Javier Rosero, predicador de la Iglesia de Cristo en Bogotá, en el barrio Los Ángeles, acá en Colombia. Y este es su servidor, Jackson Manríquez, venezolano con residencia en Lima, Perú, predicador también de la Iglesia de Cristo en Los Pinos. Muchas gracias, hermanos. Yo quiero mencionar la página de acceso de todas las lecciones. Ustedes con interés en bajar, imprimir las lecciones y también el enlace específico de la lección presente, la segunda lección. Puede bajar las lecciones. Hermano Jackson, por favor, ayúdenos con un recordatorio breve, un resumen del contenido de las lecciones en nuestros estudios. Es una bendición nuevamente que a través de estos estudios bíblicos para fortalecer su fe en pos de la verdad, le ofrece en esta sesión de estudio, en nuestra primera lección, pudimos ver quién es Jesús, cómo es posible que Jesús, hombre, tenga esa naturaleza divina de Dios en su persona. Pero pudimos ver que a través de Jesús, que reconocimos que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso nuestra primera lección, ¿quién es Jesús? Y en nuestra segunda lección, ¿cómo puedo escuchar a Jesús sabiendo que Él tiene toda autoridad y todo dominio? En nuestra tercera lección, lo que nos separa de Dios. Nuestra cuarta lección, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Y nuestra quinta lección, Dios añade los salvos a la iglesia. Y finalmente nuestra sexta lección, ¿cómo puedo ser salvo? Muchas gracias, hermano Jackson. Los estudios bíblicos en nuestros videos presentados por Jackson, hermano Javier y su servidor. Otra vez una mención de la página de acceso, cómo acceder a las lecciones y también la lección específica, la segunda lección de estilo económico, solo 2 hojas. Ustedes pueden entonces acceder a las lecciones así. En pos de la verdad, en el estudio número 2, ha sido abolido el imperio de los 10 mandamientos para los cristianos hoy en día. Esta será la pregunta específica y vamos a hablar no solamente de los 10 mandamientos, pero también de la ley del Antiguo Testamento, para entender cómo puedo yo escuchar a Jesucristo, porque Él tiene toda autoridad. Un repaso breve de la lección anterior, la primera lección. Es un buen sentimiento saber que Dios me ama. Es una respuesta verdadera. Hay que tener cuidado con falsos maestros también, verdadera. Jesús es Dios y solo Él tiene toda potestad. Estamos hablando de cosas religiosas y la respuesta verdadera. Yo deseo que Jesús tenga el control completo de mi vida verdadera. Espero que sea también el caso para todos ustedes, alumnos. Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted rechazar esas creencias religiosas? Sí. No cabe duda. Y finalmente, si estoy listo para aprender más sobre la voluntad de Cristo en este día.
Espero que otra vez estemos de acuerdo con la respuesta verdadera. Si hay alguna duda acerca de las respuestas, el repaso, por favor, estudie otra vez la primera lección, pero vamos a estudiar juntos la segunda lección. Muy bien. Vamos a hacer mención a los estudiantes en leer muy cuidadosamente los versículos y luego escriba o circule en la respuesta que es correcta. Y las preguntas personales aparecen subrayadas. Y en nuestra primera lección vamos a ubicarnos rápidamente en San Juan capítulo 1 versículo 17. Los estudiantes, por favor, nos pueden seguir en la lectura. Dice el texto en San Juan capítulo 1 verso 17: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos unos espacios en blanco y los estudiantes pueden ayudarnos a responder los espacios que están en blanco. La gracia y la verdad vinieron por medio de, ¿qué dice el texto? Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Y seguidamente el texto nos sigue diciendo que la ley vino por medio de, el texto lo dice porque la ley fue dada, los estudiantes pueden ver allí, juntamente con nosotros, por medio de Moisés. Pero en el Éxodo capítulo 34, acompáñame tu atención allá, por favor, juntamente con todos los estudiantes. Vamos a leer Éxodo capítulo 24. Por favor, ¿me puede ayudar en la lectura, mis hermanos, por favor? Sí, hermano. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien, muchas gracias, hermano Javier. De igual manera, para nuestros estudiantes deben completar los espacios de acuerdo al texto. Vamos a hacer las preguntas. ¿A quién o a quiénes estaba el Señor hablando en estos versículos? ¿Qué dice el texto? A Moisés. ¿Ya? Igualmente, la siguiente oración para completar en el espacio. Dios hizo este pacto, los 10 mandamientos, con Moisés y con la nación de, el texto dice, Israel. Y en la siguiente pregunta, que hay que contestar sí o no, es, ¿dicen estos versos que Dios hizo aquel pacto, los 10 mandamientos con los israelitas? Podemos ver en estos versos que el pacto fue hecho con Moisés y el pueblo de Israel. Nada menciona acerca de los cristianos. Muchas gracias, hermano Javier. Este es un punto muchas veces muy difícil. Y hay muchos malentendidos acerca de este punto de Éxodo 34, que Dios hizo el pacto, o digamos los 10 mandamientos, solamente con Moisés y con los israelitas.
he hecho un pacto contigo y con Israel. Que pasemos juntos a la lectura de Gálatas capítulo 3 en el Nuevo Testamento, específicamente en Gálatas 3 versículos 16 a 19. Y vamos a entender más del propósito del Antiguo Testamento. Dice el texto así, comenzando Gálatas 3, versículo 16. Esta es la lectura de Reina Valera 95. Ahora bien, a Abraham fueron hechos las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice el texto claramente que la ley fue dada hasta que la cosa, hay una cosa específica mencionada, hasta que vamos a completar el espacio. ¿Y qué dice? Hasta que viniera, dice el texto, la descendencia, tu descendencia, o podemos decir hasta que viniera la semilla, y es decir, Cristo, hasta que viniera Cristo, la semilla, el simiente, la promesa de Dios. Hay varios modos de completar el espacio, pero vamos a entonces dar respuesta, una respuesta específica, siempre basada en la lectura. La semilla se refiere a Cristo. Dios intentó que la ley que él dio a Moisés y a los judíos durara solamente hasta el tiempo de Cristo. La respuesta verdadera. Número 4, por favor, hermano Jackson. Muy bien, los estudiantes, una vez más, acompáñenme en su atención. Lucas, capítulo 16, versos 17. Lucas, capítulo 16, verso 17, dice el texto. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Pero tenemos otro texto paralelo en Mateo capítulo 5. Bien, los estudiantes pueden acompañarme allí. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice el texto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nuevamente, tenemos preguntas que se nos hacen a nosotros, ya a ustedes también, estudiantes, y ustedes pueden compartir. Entonces, podamos responder verdadero o falso. Según el texto dice, Jesús vino a cumplir la ley, verdadero o falso. Sí, Jesús vino a cumplir la ley, verdadero. Jesús dijo que la ley no pasaría hasta que todo se hubiera cumplido o todo se hubiese llevado a cabo. Verdadero. Jesús dijo que la ley no pasaría hasta que todo se haya llevado a cabo o cumplido. La respuesta es verdadera. Hubiera sido más fácil que el cielo y la tierra pasaran, que la ley pasara antes de su tiempo. Los estudiantes pueden ver allí y responder de acuerdo al texto. Verdadero. Hubiera sido más fácil que el cielo y la tierra pasaran
que la ley pasara antes de su tiempo. Tenemos otras preguntas a responder. Según el texto, los estudiantes pueden responder. ¿Acaso dijo Jesús que la ley nunca pasaría? ¿Qué dice el texto? ¿Podemos ayudar a la respuesta? No. Jesús dijo que la ley nunca pasaría. Jesús no dijo. Y tenemos otra pregunta. ¿Acaso Jesús dijo que la ley pasaría cuando el cielo y la tierra pasaran? Jesús tampoco dijo. La ley pasaría cuando el cielo y la tierra pasaran. Pero Jesús dijo que la ley pasaría cuando todo se hubiera cumplido o llevado a cabo antes. Y no antes, dice el texto. Verdadero, sí, Jesús sí dijo que la ley pasaría cuando todo se hubiera cumplido y llevado a cabo. Y no antes. Excelente, ustedes pueden responder. Hermano Javier, por favor, puede ayudarnos con la quinta lectura de Juan capítulo 19, 28 a 30, por favor. Y también ayúdanos con las preguntas relacionadas a la lectura. Juan capítulo 19, comenzando la lectura, versículo 28. Hermano Javier Rosero. Con mucho gusto, hermano. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, todo se cumplió o se llevó a cabo cuando Jesús murió en la cruz. La respuesta es sí. La siguiente. Así que la ley pasó o fue quitada cuando Jesús murió en la cruz. Efectivamente, la respuesta es sí, porque se cumplió, la ley cumplió todo el propósito. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento y también se cumple la ley. Hasta allí llega la ley del Antiguo Testamento, porque después de la muerte de Cristo, entonces se está regido el nuevo pacto y tenemos que regirnos por el nuevo pacto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Dice el texto, consumado es decir, totalmente cumplido, pero poner más en claro el comentario de hermano Javier que leamos juntos Efesios 2, porque podemos ver bíblicamente, podemos leer el texto y poner más en claro el punto del propósito del Antiguo Testamento, o digamos la ley dada solamente a Moisés y a los israelitas, y podemos entender más en Efesios capítulo 2, tenemos una comparación, la distinción entre los judíos y los gentiles. Comenzando la lectura, Efesios capítulo 2, 11 en adelante hasta versículo 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, es importante notar la palabra, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Tenemos una descripción de los gentiles sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, ajenos de la ley, ajenos de los 10 mandamientos. Gentiles. Ellos, ¿qué significa la palabra gentil? Significa una persona no judía. ¿Por qué alejados? ¿Por qué ajenos? Porque ellos nunca habían recibido los 10 mandamientos, la ley, porque la ley fue dada por Dios solamente a Moisés y a los israelitas. Siguiendo con la lectura, versículo 14, Él es nuestra paz, es decir, Cristo, la sangre de Cristo, Cristo es nuestra paz, de que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay mucho más en la lectura de Efesios 2. Para poner más en claro, el cuerpo se refiere a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, pero con la lectura, versículo 11 a 16, podemos responder a las preguntas. La ley de mandamientos era una separación, en algunas traducciones dice hostilidad o enemistad entre los judíos y los gentiles, verdadera. Cuando Jesús dio su carne, su cuerpo, derramó su sangre en la cruz, Él abolió la ley de mandamientos, que anteriormente había sido una pared entre los judíos y los gentiles, verdadera. La ley de mandamientos se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús dio su carne, Él abolió la ley de mandamientos, es decir, los 10 mandamientos, la pared entre los judíos y los gentiles, verdadera. Y finalmente todos, judíos y gentiles, ahora pueden tener paz uno con otro, con Dios por medio de la muerte de Jesús en la cruz y no por medio de los 10 mandamientos, verdadera la respuesta. Por eso, otra vez, para recordarnos el resultado de la primera lección, porque Jesús tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, también la potestad de perdonar los pecados. No se base nuestro perdón en la ley, cumplir la ley, cumplir los 10 mandamientos, pero cumplir la palabra de Jesucristo, quien tiene toda autoridad. Hermano Jackson, por favor, número 7. Excelente. De verdad, los estudiantes podemos ampliar y prestar mucha atención con respecto a esta fabulosa lección en cuanto al imperio de los 10 mandamientos, que no tiene que ver en nada con los cristianos. Pero sabiendo que en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4, ahí tenemos una analogía tomada del matrimonio. Y vamos a leer el capítulo 7, versículo del 1 al 7. Los estudiantes, por favor, acompáñenme a la lectura, y dice el texto de Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se señorea del hombre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante al cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Y mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de del viejo, de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, qué interesante lectura, poco extensa, pero podemos responder y se nos hace una pregunta. Vamos a ver, estudiante, cómo podemos responder y siguiendo la metodología en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. ¿Le agradaría a Dios, de acuerdo a la lectura que hemos leído, que una mujer tuviera 2 maridos al mismo tiempo? ¿Qué podemos decir, hermano Javier? Gracias, hermano. Pablo, hablando a los romanos, por supuesto, hace una comparación del matrimonio y la ley para enseñarnos que mediante la muerte de Cristo terminó la ley del antiguo pacto. Pretender vivir en los 2 pactos o leyes estaría cometiendo un adulterio espiritual. Yo puedo Gracias, comentar hermano. de nuevo también, hermano Jackson, que no le agradaría a mi esposa que tuviera 2 esposas al mismo tiempo. Sí. Es un principio bien claro para mí en mi propia experiencia, en mi propio matrimonio. Pero me gusta el punto de Romanos capítulo 7. Sigue por favor, hermano Javier. Lo siento, pero solamente un comentario, poquito de revisión en nuestro estudio de la palabra del Señor para poner más en claro el principio. Sí. Sí, haciendo un comentario también, Pablo claramente hablando a los romanos, dice que estamos libres de la ley, de acuerdo al capítulo 7, versículo 6, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora sirvamos no según el modo antiguo, que consistía en observar la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de servir en el Espíritu. Muchas gracias, hermano Boc, hermano Javier, por los comentarios. Y finalmente, tenemos que seguir respondiendo. Entonces, con de esta manera los estudiantes podemos ver, o sea, ¿le agradaría entonces a Dios? Escuche bien, amigo, hermano estudiante, que un cristiano intentara vivir bajo la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al mismo tiempo. La respuesta sería no, Dios no le gustaría. Y bueno, nos estuvimos riendo, teníamos un principio bastante claro. Yo tampoco desearía pues que mi esposa tuviera otro. Así, hermano Jackson, es el mismo principio. Hermano Javier, por favor, no es necesario leer otra vez Romanos 7:7, pero ayúdenos, por favor, con las preguntas de número 8.
con mucho gusto, hermano, dice, la ley decía, no codiciarás. La respuesta es sí. La siguiente, no codiciarás. Fue uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20:17, la respuesta es sí. Así que la ley, incluyendo los 10 mandamientos, la respuesta es sí. Y llamando la atención específica, muchas gracias Javier, llamando la atención específica al versículo 7 al 6, capítulo 7, versículo 6, sigamos con otras preguntas. Los judíos fueron libertados de la ley. Hermano Javier explicó cuidadosamente y claramente este punto hace poco. Sí, los judíos fueron libertados de la ley. Dice claramente que servamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Se refiere a la ley o digamos 10 mandamientos. La próxima pregunta, los cristianos nunca fueron sujetos a la ley. Otra vez, la respuesta es sí, o me gusta la respuesta verdadera, porque recuerda por favor el título, en pos de la verdad verdadera. Debemos tratar de obedecer la ley, incluyendo a los 10 mandamientos, los cuales Dios ha abolido. No. Si yo sinceramente creo en Dios y me esfuerzo a guardar los 10 mandamientos, probablemente iré al cielo cuando muera. Falso, falso, porque es necesario entonces reconocer y obedecer la autoridad de ¿quién? De Jesucristo. La ley no tiene autoridad. Para nosotros cristianos, ¿quién tiene toda autoridad? Jesucristo, y por eso la explicación antes del contenido de la lección, ¿cómo puedo yo escuchar a Jesucristo? Este es el punto. Jesucristo es el centro de la fe del creyente, pensando en el Evangelio, buenas nuevas de Jesucristo. Y por eso Dios ha abolido la ley, los 10 mandamientos, y con la ley abolida, la ley no tiene autoridad el día de hoy. Y por eso yo voy a guardar las enseñanzas, las instrucciones de ¿quién? ¿De Moisés? No, de Jesucristo. La próxima, el imperio de la ley del Antiguo Testamento terminó cuando Cristo murió en la cruz. Otra vez tenemos una referencia a la lectura de Efesios 2. Me tocó hace poco la lectura y estudiamos y espero que también tuviera bien claro que el Antiguo Testamento, la ley, terminó cuando Jesús murió en la cruz verdadera. Yo no estoy obligado a obedecer los 10 mandamientos, los cuales han sido abolidos verdadera. Y una pregunta personal, ¿cómo se siente o cómo se piensa usted sobre esta realidad, esta instrucción, esta enseñanza de Jesucristo mismo, pensando los 10 mandamientos, la ley, ellos han sido abolidos? Es muy difícil, hay muchos malentendidos en el mundo religioso el día de hoy, pero estamos solamente pensando en lo que dice la Biblia en pos de la verdad. Hermano Jackson, por favor. Amén, amén. Que así sea, que así sea. Tenemos otra lectura, por favor, los estudiantes. Una vez más, vamos a hacer la lectura en Gálatas capítulo 3,
Pero vamos a leer de los versos 23 al 29. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29 dice el texto: pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley de los 10 mandamientos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, dice el texto, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Los estudiantes también pueden tomar apunte, por favor, que paralelo a esta lectura, usted puede leer Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14. Mateo capítulo 13, versículo del capítulo 7, versículo 13 al 14, una lectura paralela. Pero vamos a tomar en cuenta algo interesante. Luego describa, una vez que hemos hecho la lectura, lo que significa para usted el concepto de dos pactos o testamentos. Brevemente vamos a compartir con nuestros hermanos Javier, brevemente podemos describir un poquito acerca del concepto de pactos o testamento. Sí, hermano, el concepto es que es un contrato o un convenio que se hace entre dos partes o más y se pone condiciones. Y cualquiera de las partes que viole el pacto, entonces queda anulado. Esto se puede también mirar lo que dice allá en Hebreos acerca de un testamento que se escribe para una herencia, se hace un testamento, pero no se, las condiciones es que se hereda después de la muerte del testador. Ese es el concepto entonces de testamento o pacto. Muchas gracias, hermano Javier. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7, por favor. Los estudiantes, acompáñenme a Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Dice el texto: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto, haciendo mención del pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo, el nuevo pacto. Muy bien. Ahora, con esto en mente, podemos nosotros responder por medio de la obra de Jesús, sabiendo que Él tiene toda autoridad, todo poder, todo señorío. Nosotros, cuando hablamos de nosotros, según el texto, ambos, judíos y gentiles, pero hasta usted y yo, ahora tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor testamento. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero, según el texto. Gracias a Jesucristo, tenemos un mejor pacto con promesas. Y segundo, Dios hizo el primer pacto, hablando del Antiguo Testamento, con los judíos solamente, el pueblo de Israel.
verdadero, sí, porque en los pasajes anteriores que me antecedieron mis hermanos, pudieron en claro que Dios hizo el pacto con Moisés y el pueblo de Israel, no con los cristianos. Pero finalmente, si el primer pacto, Antiguo Testamento, hubiera sido perfecto, sin mancha, no hubiera habido necesidad para la venida del segundo pacto, del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir aquí nuestro hermano Bob? Obviamente, así decía el texto. Así Verdadero. dice Okay. el texto, Porque- verdadero. Gracias, hermano. Número 11, hermano Javier. Le toca. Número 11. Sí, hermanos, vamos entonces a leer Hebreos 9, 15 al 17. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a las preguntas. Un pacto o testamento entra en vigor cuando el que lo hizo muera y no antes. La respuesta es sí. La siguiente: Jesús es el mediador de un nuevo pacto o testamento. Efectivamente, Él es el mediador. La respuesta es sí. ¿El Nuevo Testamento entró en vigor cuando Jesús murió en la cruz? Correcto. Sí. Solamente bajo el Nuevo Testamento está la promesa de una herencia eterna. La respuesta es sí. Solamente en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿cómo piensa o cómo se siente usted en recibir la promesa de la vida eterna como herencia de Jesús? Obviamente la respuesta sería: me siento feliz de recibir esta promesa de valor incalculable como es la vida eterna. Usted también, si cumple los términos del Nuevo Testamento, esta promesa se hace realidad gracias a Jesucristo, que hizo posible esta bendición. Primera de Juan 5, 11 al 13. Una cita adicional. Hermano Bob. Muchas gracias. Número 12, Romanos 15. Lo siento, a ustedes, alumnos, hay un error tipográfico. Vamos a leer 15:4. Dice 14, pero vamos a leer 15:4. Y también algunas lecturas de 1 Corintios capítulo 10, comenzando en la lectura de Romanos 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Específicamente tenemos una referencia al Antiguo Testamento. Y 1 Corintios capítulo 10 dice 10:1, no quiero, hermanos, que ignoréis de que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. A continuación hay varias descripciones de la experiencia de los judíos. Y dice 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que, por ejemplo, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay muchos otros ejemplos, pero finalmente dice, versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo.
están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 3 preguntas. Aunque el dominio de la ley ha sido abolido, nosotros todavía podemos aprender más de las cosas de Dios a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Otra vez, pensando en Romanos capítulo 15, verdadero. Dios desea que aprendamos de la fe y de los errores de aquellos que vivían bajo los 10 mandamientos, digamos, bajo la ley, verdadero, y el desempeño de aquellos nos sirve como ejemplo para nosotros hoy en día. Otra vez, sí, es la verdad. Hermano Jackson, número 13, por favor. Gracias. Vamos a Hechos capítulo 17, siguiendo la idea, por favor, los estudiantes, acerca del imperio de los 10 mandamientos. Dice el texto en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, haberlo levantado de los muertos. Tenemos otra pregunta, los estudiantes, por favor. Vamos a responder de acuerdo al texto. Dios pasará por alto, escuche bien, Dios pasará por alto la ignorancia hoy en día. No, Dios no pasará por alto la ignorancia hoy en día. Y de acuerdo al texto, la resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba de Dios que Él juzgará al mundo, porque Jesús tiene toda autoridad. Juzgará al mundo por medio de Jesús. La respuesta sí, es verdadera, porque Jesús tiene toda autoridad. Finalmente, ¿cree usted en esa autoridad de Jesús, que fue resucitado de entre los muertos y que vendrá un día, el juicio? La respuesta, podemos responder, sí, Él vendrá un día a juzgar. Así dice el texto. Hermano Javier. Gracias, hermano. Sí, estamos hablando que Pablo en Atenas, en su discurso, volviendo al texto del hermano Jackson que leyó, les manda que se arrepientan porque vendrá un día de juicio. Les pone el ejemplo del hombre que Dios designó y que lo resucitó de entre los muertos, refiriéndose a Jesucristo. Ahora, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora vamos a las preguntas que son de vital importancia. Dice, ¿cuál es el castigo? Y nos toca llenar en el espacio. ¿Cuál es el castigo para aquellos quienes no conocen a Dios y para aquellos quienes no obedecen el evangelio de Jesucristo? La respuesta es una eterna separación de Dios, separados de la presencia de Dios.
Esta es una tristeza que suceda esto, pero podemos evitarlo si obedecemos los términos del nuevo pacto que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La siguiente pregunta, ¿sí o no? ¿Le gustaría a usted pasar la eternidad separado de Dios? Lo que estamos enfatizando. Y queremos que por todos los medios evitar este castigo. Tenemos la oportunidad de hoy de solucionar este gran problema. La siguiente pregunta, si una persona es sincera en su religión, ¿quiere decir que está correcta o bien con Dios? No. ¿Acaso la actitud sincera de una persona determina si está bien o mal con Dios? No. Eso no determina, la sinceridad no determina si está bien con Dios. Lo que determina es la verdad. La siguiente pregunta, ¿verdad o falso? Cualquiera que sea sincera en su religión y haga buenas obras, ¿irá al cielo? La respuesta es falsa. ¿Quiere usted estar preparado para la venida del día del juicio? Ese es el énfasis que estamos enseñando estas lecciones de preparación para enfrentar el día final. ¿Está usted interesado en saber más acerca de cómo heredar la vida eterna? Que Dios le bendiga a ese buen deseo de interesarse más en la vida espiritual. ¿Bob? Vamos a leer Juan capítulo 14, dos versículos, versículo 6, versículo 15. Juan capítulo 14, dice el texto así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dos cosas. La primera pregunta, Jesús es el único camino al Padre que está en el cielo. ¿Qué dice el texto? Dice el texto, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso la respuesta es verdadera. Y la segunda pregunta, ¿puede usted obedecer los mandamientos de Jesús si no sabe cuáles son? Y obviamente no es posible. ¿Por qué estamos estudiando la Biblia? Porque queremos entender cómo escuchar a Jesucristo. Y no solamente es posible escuchar a Cristo, quien tiene toda autoridad, pero en la próxima lección también cómo obedecer, cómo solucionar la separación de Dios. Pero es otra lección. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un repaso, un sumario breve. Hermano Jackson puede ayudarnos con este repaso de la segunda lección, por favor. Sí, los estudiantes, después de haber escuchado y acompañados en esta lección tan interesante con respecto al imperio de los 10 mandamientos, hagamos un repaso breve de este sumario. El dominio de los 10 mandamientos fue abolido cuando Jesús murió en la cruz, verdaderamente, porque Él tiene toda autoridad, Jesús. El Nuevo Testamento de Jesús entró en vigor cuando Él murió en la cruz. Sí, tenemos esperanza. Jesús, cuando murió en la cruz, nos dio esperanza, y esta entrada de la presencia de Jesús con la promesa, verdaderamente tenemos esperanza. No iré al cielo solamente al ser sincero en mi religión y guardar los 10 mandamientos,
No, verdadero, usted no irá a los cielos si guarda la ley de los 10 mandamientos. Yo todavía puedo aprender cosas buenas del Antiguo Testamento. Hoy en día, así dice el texto, podemos aprender, ¿ok?, del Antiguo Testamento, pero no es nuestra autoridad hoy día para nosotros. No, Jesús tiene toda autoridad. El día del juicio viene. Pensemos muy bien en eso. Los estudiantes podemos pensar en esto. El juicio del día viene. Así dice el texto. Verdadero. Jesús dijo que solo hay un camino al cielo. Sí, nuestro hermano que nos antecedió nos dijo, Jesús es el camino al cielo, al Padre. Amén. Verdadero. Debe seguir a Jesús una persona, aunque signifique ser rechazada por miembros de su propia familia, aunque mi familia se oponga a las enseñanzas del Señor Jesucristo, que tiene toda autoridad, yo debo seguir fielmente las enseñanzas de Jesús, aunque mi propia familia me rechace. Finalmente, yo deseo saber más sobre los mandamientos de Jesús. Yo le animo, amigo estudiante, que nos animemos más y más a aprender sobre los mandamientos de Jesús verdadero. Muchas gracias por este breve repaso. Quien se habló para ustedes, su hermano Jackson Manrique, nuestro hermano Bob, hermano Javier. Excelente, hermano. En la próxima lección vamos a estudiar la pregunta cómo podemos estar listos para el día de juicio, la venida de Jesucristo. Gracias por estudiar la palabra de Dios con nosotros. Es su servidor Bob Young también dando la despedida a ustedes. Gracias, hasta la próxima vez. Una palabra de despedida también de hermano Javier y vamos a terminar el estudio. Bueno, Dios los bendiga. Sigan con ese deseo ferviente de estudiar estas lecciones. Como ustedes miraron, son totalmente bíblicas y vamos a seguir preparándonos para poder llegar a ese día del juicio, a ese día de salvación. La meta es llegar al cielo. Dios los bendiga. Muchas gracias.